darles una clase que es un mensaje, más que una clase, es un mensaje que Dios ha puesto en mi corazón, ha sido con base en mi experiencia, la revelación de Dios para mi vida, en mi caminar con el Señor, y tiene que ver con el cuidado personal del líder, tiene que ver con el cuidado personal de nosotros y vamos a orar y seguimos adelante. Señor, gracias te damos por esta clase, te damos gracias por este mensaje y yo pido que esta clase sea de muchísima bendición para los oyentes y yo te pido eh, que por tu Espíritu Santo seas tocando cada uno de nuestros corazones y enseñándonos a vivir, Señor, como es digno del llamado que tú nos has hecho. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, yo a este mensaje le he colocado el título La tiranía del alma. Y le coloqué la tiranía del alma porque he descubierto en mi vida, a través de los estudios, a través de leer la Biblia, que el alma es una tirana. Pero entonces vamos a hablar un poquito desde el principio, porque ¿qué es el alma? Y hay muchas em, conceptos. Mucha gente confunde el alma y el espíritu, lo ponen en una sola eh, cosa. Y yo leo en la Biblia, en Primera Tesalonicenses 5:23, que somos tripartitos. Tenemos espíritu, tenemos alma y tenemos cuerpo. Y que aquí dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Espíritu, alma y cuerpo. Entonces, muchos de ustedes ya saben, pero el alma ya está más o menos definida como las emociones, los sentimientos, los razonamientos, el intelecto y la voluntad. Tenemos el espíritu, y el espíritu tiene que ver con la comunión directa con el Padre celestial. Romanos 8:16 dice, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El espíritu de Dios, cuando nosotros nacemos de nuevo, es el que habla a nuestro espíritu. Él nos da convicción en nuestro espíritu. Él no habla a nuestra alma, Él habla a nuestro espíritu. Nuestra alma reacciona con las emociones, con los razonamientos, reacciona, pero la comunión íntima con el Padre Celestial es de espíritu a espíritu. Por eso la palabra de Dios nos enseña, Él quiere que adoremos en espíritu y en verdad, que nosotros, tiene que ver con esa comunión. Y por último tenemos el cuerpo, al cual no le vamos a dar mucho enfoque en esta enseñanza, pero tiene que ver con el empaque y recibe estímulos físicos. Nuestro cuerpo recibe los estímulos físicos, tiene hambre, tiene sed, se cansa. Ese es nuestro cuerpo y también nuestra alma reacciona tanto a los estímulos del cuerpo como a los estímulos del espíritu. Una persona no nacida de nuevo, ¿qué sucede? El alma tiene el control y todos los estímulos los procesa en el alma. Por ejemplo, en esta figura vemos vienen todos los estímulos y los estímulos que llegan, positivos y negativos, los procesa con el alma. Y entonces, cuando ya vimos que nuestra alma tiene que ver con los razonamientos, las emociones, el intelecto, la voluntad, es cuando nosotros decidimos, reaccionamos, estímulo, respuesta. Esta figura nos muestra, nos representa cuando vivimos nosotros bajo la tiranía del alma. Hay un estímulo, se procesa a través del alma, las emociones, los razonamientos, el intelecto, y nosotros respondemos, usamos nuestra voluntad y damos una respuesta. Lo pensamos o reaccionamos bajo los instintos, como sea, pero los estímulos vienen al alma y hay una respuesta. Ahora, cuando nosotros nacimos de nuevo, el Espíritu de Dios habla a nuestro espíritu y ahora nuestro espíritu
puede controlar el alma y hay una respuesta en nuestro cuerpo. Hay una respuesta de acuerdo en alineamiento completo. El problema es cuando nosotros seguimos viviendo en el alma, a lo cual yo llamo la carne. La carne es vivir en la carne bajo todo lo que nosotros pensamos y las emociones y lo que creemos y todo lo que hemos visto en las clases del pastor Serafín, del pastor Carol Bauer, del discipulado del corazón. Todos estos estímulos vienen. Nosotros continuamos viviendo como está en la figura acá, por el alma, pero sin contar con la voz de Dios, sin contar con Dios. Y la palabra de Dios nos llama a que nosotros reconozcamos a Dios en nuestros caminos. Entonces, aquí es cuando en esta figura es una persona realmente carnal, vive por su alma, reacciona. Y el plan de Dios es que nosotros vivamos en el Espíritu, lo cual el libro de Efesios, los capítulos 4 y 5 nos habla de cómo vivir en el Espíritu y tiene que ver donde hay una comunión directa con nuestro Padre Celestial. Y ya leí Romanos 8, 16, el Espíritu es el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora vamos a leer 1 Corintios 2, 14 y la parte B del versículo 16 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios. ¿Quién es el hombre natural? El hombre natural es la persona que no ha recibido a Cristo y no escucha la voz de Dios. Ese es el hombre natural. No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Tiene un alma, el entendimiento está en el alma, pero las cosas espirituales no se entienden en el alma, se entienden en el espíritu. Y a veces nosotros tratamos de razonar con las personas para que entiendan las cosas espirituales, no van a entender. No es por el alma que el Espíritu de Dios les va a hablar, es por el Espíritu. Por eso necesitamos el poder de Dios, necesitamos la oración para que el Espíritu de Dios, para que su Espíritu tenga una conexión con el Espíritu de Dios y pueda tener esa revelación. La revelación de Dios no viene al alma, viene a nuestro espíritu. No las puedo entender porque se han de discernir espiritualmente. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, dice el apóstol Pablo, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Entonces aquí vemos el hombre natural que no percibe las cosas del espirituales y está el hombre espiritual que es el que entiende las cosas espirituales y están los carnales que son como niños en Cristo y que realmente carnales, que si tienen a Cristo, tienen el Espíritu de Dios, pueden escuchar la voz de Dios, pero todavía siguen siendo manipulados por su alma, siguen viviendo como siempre habían vivido, sin contar con Dios. Proverbios 14, 12, que se repite en Proverbios 16, 25, a mí me parece muy interesante. En la nueva traducción viviente dice, delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero ese camino termina en muerte. A nuestros ojos, en nuestra alma, en nuestro entendimiento, en nuestro razonamiento, en nuestra forma de pensar, hay un camino que se ve perfecto, pero el fin es camino de muerte. ¿Y cuál es el propósito de Dios? El propósito de Dios es que nosotros crezcamos, contemos con Él, le preguntemos, Señor, esto me parece bueno, Señor, esto me parece una excelente idea. ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué piensas? Y a veces no queremos saber lo que Dios piensa. En Isaías 53, 6 dice, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, en Proverbios 14, 16 vemos, nosotros tenemos un camino, creemos que es perfecto, andamos por nuestro camino y pues es camino de muerte. Pero a mí me parece muy interesante cuando dice aquí, cada cual se apartó por su camino. Vivir en nuestros caminos, vivir en nuestro entendimiento, es pecado. Dice, mas Jehová cargó en él
el pecado de todos nosotros. Para mí eso es una revelación, literalmente, porque a veces pensamos, no, pues son rebeliones, y a veces no vemos el pecado, caminar en nuestros caminos, en nuestras decisiones, en nuestra forma de pensar es pecado. No, eso es rebelión. Eso ya es pecado. Y Jesús murió por eso, exactamente murió por eso. Y Juan 14:16 dice, Jesús les dijo, yo soy el camino. Ahora, ¿quién es el camino, la verdad y la vida para acercarnos al Padre? Es Jesucristo. Nosotros podemos andar en nuestro camino como nuestra alma dicta, pero en la voluntad de Dios, y Jesús ya pagó por nosotros para que nosotros anduviésemos en su camino. Y ahora en Cristo ya somos libres de la tiranía del alma, a la que yo llamo, y somos libres de seguir nuestros propios caminos. Y ahora somos empoderados para escuchar la voz de Dios y apagar las otras voces. Esa es nuestra responsabilidad. Ahora tenemos una libertad para elegir y nos rendimos al poder de la cruz y de la sangre de Cristo. Ahora, como hijos de Dios, nosotros damos honra a Dios cuando nosotros nos rendimos. Ahora entramos en una etapa de sumisión, de rendirnos. ¿Quién estaba en el trono antes? Nuestra alma. Como yo pensaba, como yo sentía, se hacía. Ahora, ¿quién está en el trono? Está Jesús. Ahora yo me someto. Todo mi alma y mi cuerpo y todo mi ser se somete al Espíritu de Dios. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros tenemos un camino mejor en Cristo. Ahora viene el estímulo y tenemos la libertad en Cristo, donde nuestra alma es sometida y ahora hay una respuesta, pero hay una respuesta en Cristo. Ya no es la misma respuesta como la vimos en la figura anterior. Gálatas 5:1 nos dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Dios nos trajo a una libertad y Dios quiere que vivamos en esa libertad. Y cuando nosotros seguimos viviendo como si no conociésemos a Dios, ¿qué pasa? Vivimos bajo la tiranía del alma, pero estamos rechazando la voz de Dios en nosotros y no estamos viviendo como hijos de Cristo, estamos viviendo como esclavos, no estamos viviendo como libres, sino como esclavos. Ahora, aquí yo quería poner las dos figuras. En la primera figura ya les hablé estímulo, procesamos por nuestra alma y hay una respuesta, pero en Cristo viene estímulo, vivimos en la libertad, escuchamos la voz de Dios, nos sometemos a Él y hay una respuesta mejor. Me gusta muchísimo esta gráfica que la tomé prestada al pastor Kyle Bauer y me gusta porque en esta gráfica él pone el alma aquí en la mitad, está el cuerpo y está el espíritu. El espíritu él lo dibuja en un círculo mucho más grande y Dios me habla a mi espíritu y mi alma reacciona. Ahora yo pienso como piensa una persona llena del espíritu. Mi alma reacciona y al mi alma reaccionar hay una acción que se va a ver en el cuerpo. Mi cuerpo finalmente él va a responder a lo que mi alma dice. Por ejemplo, cuando yo danzo, estoy feliz y quiero danzar, ¿qué hace mi cuerpo? Pues se mueve. Sí, cuando yo estoy triste, mi alma está triste, ¿qué hace mi cuerpo? Seguramente se doblega, se arrodilla, llora, ¿sí? Entonces, el cuerpo en el cuerpo realmente y en las decisiones que tomamos, en las acciones que hacemos, ahí es donde se ve el resultado. Pero el alma puede funcionar tanto de una forma positiva o negativamente. El alma puede decidir, no, no quiero obedecer. El Espíritu de Dios habla a mi espíritu y el alma dice, no, no quiero someterme, no quiero obedecer, no quiero hacer. El alma decide aquí.
El alma o se pone de acuerdo con el espíritu o decide hacer lo que quiere hacer y tiene un resultado. Y por eso esta para mí ha sido básicamente el mensaje en mi vida, ha sido mi trayectoria en el camino cristiano. El alma se inclina hacia los deseos de la carne, que llamamos, o hacia los deseos del espíritu. O sea, el alma, como ya dije, positiva o negativamente. Y cuando tenemos un alma, cuando tenemos un espíritu, escuchamos la voz de Dios, sometemos a nuestra alma y entonces la doblegamos, la sujetamos a obedecer a Cristo. Está llena, en nuestra alma la podemos llenar de todas las cosas espirituales. Cuando llenamos nuestra alma de la palabra de Dios, llenamos nuestra alma de adoración, de gratitud, son decisiones. Nuestra alma tiene que someterse a las cosas espirituales. El alma no quiere. Y yo llamo al alma como un niño malcriado. Al alma hay que educarla. Y yo creo que es tan importante mirar al alma. Yo miro mi alma como un niño malcriado. Así la miro. Hay que educarla. Hay que disciplinarla. Lucas 9:23 dice que nos neguemos a nosotros mismos, que estoy disciplinando mi alma, me estoy negando. Dice tomar la cruz cada día y sígame. ¿Yo qué estoy haciendo? Estoy dominando mi alma. Mi alma no quiere. Y les voy a explicar esto un poquito más. El Salmo 103 me encanta mucho cuando dice, bendice alma mía. Aquí el salmista le está hablando al alma. Dice, alma mía, bendice a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides, mire lo que le está diciendo el salmista, se está hablando a sí mismo, a su alma, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y también le está diciendo al alma, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas. O sea, ¿qué está haciendo el salmista? Esta no es una oración a Dios. Este salmista reconoce que tiene un alma, que está aquí, reconoce que tiene un alma y le está hablando, le está diciendo, le está dando órdenes, bendice a Jehová, reconoce, Él es quien perdona, Él es el que sana, Él es el que rescata, Él es quien te corona, Él es quien te sacia. Y esa es una realidad muy espiritual. Nosotros tenemos que hablarnos a nosotros mismos con la palabra de Dios. Nosotros tenemos que darnos órdenes. Nosotros tenemos, si usted aprende a ver su alma como un niño que necesita educación, usted va a hablarse a sí mismo. No, pues así me hablo yo a mí. No, María Inés, no vas a hacer eso. Así como le hablaría yo a un niño que estoy educando. Tengo que reconocer, mi alma necesita formación diaria. Proverbios 3:5 al 7, que dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. ¿Y cuál es nuestro corazón? Es el alma. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿En quién me apoyo yo? En mi alma. ¿Mi prudencia dónde está? En el alma. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Aquí viene donde yo someto al alma, donde yo le hago preguntas a Dios. Reconoce a Jehová en todos tus caminos. No tomes decisión sin preguntarle a Dios. No vivas como si no tuvieras Dios. Ese es el libro de los jueces. Vivían como si no había rey en Israel. ¿Vivimos nosotros como si no hubiese Dios en mi vida? Cada quien hacía como bien le parecía. ¿Cómo vivimos nosotros? ¿Como nuestra alma nos dicta? Y dice, y Él enderezará tus veredas. Él enderezará nuestra forma de pensar. Él enderezará todo nuestro caminar de acuerdo a su voluntad.
Pero si nosotros no lo reconocemos, nosotros vamos a andar dando vueltas en el desierto, haciendo como bien se nos parece. Dios quiere, cuando Él habla de vida en abundancia, tiene que ver realmente este caminar en esta tierra, en este tiempo. Nosotros estamos de paso, es un camino de santificación. No estamos buscando la felicidad y todo lo que nuestra alma desea y todo lo que nuestra alma quiere. Nuestro enfoque debe ser la eternidad. Ese es el punto y a veces con tantas filosofías en este mundo del humanismo y del consumismo, que es la doctrina de la prosperidad, es como que todo me tiene que salir bien y el éxito. ¿Sabe qué? Dios nos puede dar éxito, Dios nos puede prosperar, Dios puede hacer lo que quiera. Eso está bien, pero yo no buscaré eso. Yo buscaré a Dios. La pregunta es, ¿en dónde he puesto mi confianza? Dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. ¿Cuál es el mal? El mal es vivir en mi propia opinión. El mal es no reconocerlo a él. El mal es vivir en mi, apoyarme en mi prudencia. Ese es el mal. Teme a Jehová y apártate del mal. ¿Qué dice la Biblia ahora que estamos en Cristo? La Biblia nos dice que sometemos nuestra alma y la renovamos con la palabra de Dios. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios y ahora sí resistid al diablo y huirá de vosotros. A veces nosotros queremos resistir al diablo y todo es el diablo, pero no hemos disciplinado nuestra alma. Necesitamos aprender a disciplinar nuestra alma, someternos a Dios. La mayor parte de la guerra espiritual se hace cuando nos sometemos a Dios. El pecado, la rebeldía, la desobediencia le abren puertas a espíritus demoníacos. Y la realidad es que un momento de que oramos y que salga un demonio, pero una alma indisciplinada no va a ayudar en nada. Porque ¿de qué sirve la casa limpia? ¿De qué sirve la casa limpia? Pero seguimos viviendo como si no tuviéramos Dios. Esta es, para mí, esta es la base para guerra espiritual. Esta es la base. Y me encanta el tema de la guerra espiritual. Sí, y quiero hablar de ese tema. Sí hay demonios. Y sí, y voy a hablar un poquito de eso, pero comienza con el someterse a Dios. Efesios 4:22-24 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. ¿Cuál es el viejo hombre? El que está viciado conforme a los deseos engañosos. Esa es nuestra alma. Y dice, y renovaos en el espíritu de nuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Este es el punto. Nuestra alma antes de Cristo ha estado viciada conforme a los deseos engañosos. Y el llamado en Cristo es a estar renovados y eso es diario. Eso no es un momento, no, que yo me acuerdo cuando esto. No, es diario, es cada mañana. Y dice, y vestíos del nuevo hombre. Es un trabajo, es un trabajo, es una diligencia, es una disciplina. Ahora, quiero mostrarles un breve vistazo en Romanos en cuanto a este tema. Y dice Romanos 8:6, porque ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Y a veces cuando nosotros nos ocupamos de la carne es cuando hacemos todo lo que se nos da la gana. Y no filtramos los pensamientos, no filtramos las emociones, no filtramos por el Espíritu de Dios todo lo que pasa, no filtramos las filosofías y le damos rienda suelta a los deseos. Y cuando a veces hablamos de la carne pensamos que es adulterio, fornicación y no, estamos súper bien los cristianos,
Pero ¿sabe qué? El ocuparse de la carne tiene que ver con hacer lo que a usted se le da la gana, perdóneme decirlo en esa forma, pero así es, lo que nos place. Y eso es rebeldía. Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne, o sea, al alma, los deseos de tu alma, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cuál es el llamado aquí? A que tú hagas morir esos deseos, que tú los detectes, que tú digas, no, alma mía, no, esto no lo vas a hacer, voy a esperar en el Señor, no voy a correr a tomar esta decisión, yo puedo esperar y el Señor es el que me llevará a, a, a un buen término de las cosas, pero no voy a correr, como dicen el dicho, como gallina sin cabeza. No, yo voy a esperar en Dios, yo voy a vivir conforme al Espíritu de Dios. Romanos 12:1 y 2, por eso nos habla de no conformarnos a este siglo. Este siglo nos bombardea con una cantidad de cosas que tenemos que hacer y lograr y ganar y tener, y el carro y la casa y todo lo que tenemos que lograr. Pero la verdad es que no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 7:18 al 19 dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Es que, ¿cuál es esa carne? Es mi alma. En mi alma no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Usted dígale a su alma no a algo y verá cómo se siente. Es lo mismo cuando usted se pone a ayunar. Usted ayuna y le da dolor de cabeza y le da dolor de estómago y le da dolor de todo y se desmaya. Y finalmente ahí ya está el cuerpo y el alma trabajando como no queremos y la pataleta como del niño chiquito. Entonces, honestamente, hay una batalla entre nuestra alma y nuestro espíritu. Romanos 8:5 al 6 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Aquí es donde yo puedo ver también el alma a favor, sometida al espíritu. El alma piensa en las cosas del espíritu, ha sido alimentada. ¿Cómo alimentamos el alma? ¿Qué es lo que vemos por la televisión? ¿Cuáles son las conversaciones? ¿Qué es lo que escuchamos? ¿Qué es lo que vemos en las redes sociales? ¿Hacia dónde estamos dirigiendo? Pero todo estamos alimentando nuestra alma. El alma nos puede ayudar mucho de acuerdo cómo la alimentamos. Por eso es como un niño. Hay que educarlo y hay que criarlo para que podamos andar en el espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Romanos 6:12 al 13 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y esto es lo que estoy diciendo. ¿Qué es lo que vemos? ¿Cuáles son mis miembros? Mis ojos, mis oídos, mis manos, mis pies, a dónde voy, qué hablo, qué escucho, qué miro, cómo estoy presentando los miembros que Dios me dio como instrumentos de justicia o los estoy presentando como miembros al pecado y a la iniquidad. Esta enseñanza es más de poder entender un poquito nuestra alma y tratarla en una forma práctica. Vuelvo y repito 1000 veces, podré repetir, como un niño que necesita ser educado. Usted y yo estamos educando nuestra alma para que se someta y viva conforme al Espíritu de Dios. Entonces, nuestro corazón, o sea, nuestra alma, es como, ya dije, es como un niño pequeño y necesitamos educar y proteger. Son las dos palabras claves en este mensaje, educar y proteger. Y les voy a explicar cómo.
Pero por ahora, ¿qué es lo que quiere decir? Por ejemplo, una cosa que me parece a mí muy interesante, por ejemplo, dese cuenta y haga el ejemplo. En la iglesia normalmente comienza la predicación, todo el mundo se levanta a ir al baño o les da sed y se levantan a tomar agua. ¿Por qué será? Porque tienen un alma indisciplinada, sencillamente no la tienen educada. ¿Pueden aguantar media hora? Todo el mundo puede aguantar. Pero nosotros obedecemos los impulsos de nuestra alma. Los obedecemos, sencillamente. Ah, tengo hambre, quiero una hamburguesa. Yo me acuerdo una vez estaba viendo televisión y vi un comercial de una hamburguesa y wow, yo quiero una hamburguesa, quiero una hamburguesa. Entonces, y Carlos corrió, yo estaba embarazada, y Carlos corrió a comprarme la hamburguesa, porque la niña quería hamburguesa, ¿no? Todos estos impulsos, tengo ganas de. Y si usted estudia y se evalúa cada vez que tiene un impulso, hágalo, piénselo como en cámara lenta. ¿Por qué hace lo que hace? ¿Por qué piensa como piensa? ¿Por qué dice lo que dice? ¿Qué impulso viene a su vida? ¿Y por qué obedece tan rápidamente ese impulso? Cuando realmente ya puede retroceder eso. Y ahí es donde entra el fruto del espíritu y entra el dominio propio, donde uno realmente dice, no, puedo hacerlo. Yo he tenido que orar y decirle, Señor, ayúdame a detectar esos impulsos antes de que yo corra. Yo soy rapidita para hacer las cosas, antes de que yo haga las cosas, porque hago las cosas y digo, la embarré, ¿sí? Ayúdame a pensar antes de hacer. Ayúdame. Eso sí ha sido una oración tremenda y por la forma que soy. Pero sí me he dado cuenta que con el tiempo ha sido muy bonito porque también para hablar, para no decir lo que quiero decir. Hubo una vez que una, una persona incumplía ciertas citas importantes. Y entonces su amiga dice, ay, na, fulanita no va a poder estar. Y en mi mente rápido, ¿cuál fue el impulso? Qué raro, ¿sí? O sea, con ese sarcasmo, qué raro, no, pobre, ¿sí? Y no lo dije. Oh, para mí eso fue como, no lo puedo creer, no lo dije, porque cada vez que uno abre la boca y dice esas cosas, pues, ¿qué hace? Ofende, ¿no? No lo dije. Y esos pequeños detalles son tan importantes para poder eh, decir, wow, en cosas pequeñas día a día no estoy respondiendo como mi alma quiere responder. Puedo morderme la boca, puedo quedarme callada, puedo dejar vivir en esa paz. Otro día, una amiga, yo le di una sugerencia, ¿y por qué no hace esto, no? Y dice, no, es que yo no soy como usted. Y yo, lo primero, ¿cuál fue el impulso que se me vino? ¿Eso fue una flor o fue un insulto? ¿Qué es lo que quiere decir? No, pero si sigo en eso, es como pisar el palito, como decimos en Colombia, y voy a crear una discusión que innecesaria. Y yo tan feliz, dije, no dije nada, me quedé callada. Claro que eso me quedó dando vueltas todo el tiempo, como por 3 días. Ay, ¿qué me trató de decir? ¿Eso sería un insulto o qué? Cosas tan sencillas, pero hay cosas sencillas y hay cosas más grandes. ¿Cómo podemos controlar eso? ¿Cómo poderlos llevar y someter estos pensamientos y estas emociones a la obediencia a Cristo? Realmente ese es nuestro trabajo. Es de reconocer a Dios cada momento de nuestras vidas para, para no correr tomando decisiones, diciendo palabras, reaccionando por impulsos, que después nos vamos a arrepentir. Aquí vemos un alma desprotegida. Vemos otra vez los impulsos y vemos un alma desprotegida. ¿Por qué le llamo yo un alma desprotegida? Porque Dios no creó nuestra mente y nuestros razonamientos y nuestras emociones, que todo es parte del alma. Dios no lo creó para manejar los problemas.
Y repito, Dios no creó nuestra alma para manejar los problemas. Es a través de nuestro espíritu, es por el espíritu de Dios. Y aquí quiero mostrarles, por el espíritu de Dios yo hice esta figura donde protege, el alma es protegida. Ahora Dios habla a nuestro espíritu habla a nuestra alma y donde hay un alma protegida. Cuando no tenemos esta protección, los estímulos llegan directamente al alma y ahí es donde reaccionamos con ira, con temor, con envidia, con todas las obras de la carne posibles. Vamos a reaccionar y vamos a posiblemente entrar en depresión, en ansiedad, en angustia, en temores y cantidad de cosas. Pero el propósito de Dios es que nosotros podamos tener un alma protegida. Y el espíritu que nos ha dado Dios es para eso. A través de nuestro espíritu es que nosotros podemos discernir las cosas, medir las cosas espirituales, qué es lo que está pasando, y podemos hablarle a nuestra alma. Y podemos decir, alma mía, recuerda quién es Jehová. Alma mía, Él es tu castillo, Él es tu refugio. ¿Por qué temeré? No temeré al hombre. Él es tu fuerza. Sí, ahí es donde el Espíritu de Dios, a Espíritu del hombre, le habla a un alma que es sensible, que si bien es cierto, es como un niño malcriado, también es vulnerable, necesita ser protegida. Filipenses 4:8 nos dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Este es el versículo bíblico que para mí es el filtro para el alma. Vienen muchos impulsos y yo tengo que decidir, ¿es esto justo? ¿Es esto verdadero? ¿Es honesto? ¿Es puro? ¿Es amable? ¿Es buen nombre, buena reputación? Esto es de buena reputación. ¿Esto tiene alguna virtud? ¿Tiene algo digno de alabar? Si no lo tiene, no lo piense, no lo medite. ¿Qué es lo que nosotros hacemos a veces? Como les dije en mi ejemplo anterior, que algo que me quedó dando vueltas. Y Dios nos llama a pare eso. Piensa en lo justo. ¿Qué es justo? Y lo justo y lo puro y lo amable está en la palabra de Dios, está en Cristo Jesús. ¿Y qué he aprendido yo? Yo he aprendido a decir, Señor, entrego. Yo sí lloro mis cosas. Señor, te entrego esta ofensa. No la puedo cargar. Mi alma no la puede cargar. Yo no puedo. Mi alma no está capacitada para cargar todos estos dolores. Entonces, yo le entrego al Señor y yo lloro. Yo soy una llorona. Yo le entrego al Señor y al entregarle al Señor, suelto al altar. Y lléname, Señor, lléname, lávame, límpiame. Yo te alabo cuando estoy preocupada por alguna cosa. Reconozco quién es mi Dios es omnipotente, es omnisciente, es omnipresente, Él puede. Y yo oro con las clases de Fernando, es hija de, en verdad, si en verdad conocemos a Dios, muy interesante. Me ayudó mucho a orar diferente, a orar estableciendo la presencia de Dios, la omnipotencia de Dios, porque Señor, tú eres todopoderoso, Señor, yo oro por esto y por esto y por eso, y tu presencia, porque eres omnipresente, estás en ese lugar, Señor, y yo pido que tu presencia esté ahí, Señor, y te muevas como necesitas moverte, y tu omnisciencia, tú que todo lo sabes y que discierne los pensamientos de los corazones, Señor, yo pido que disciernas y que saques la luz y que reveles y que, bueno, eso es parte de guerra espiritual también, pero es la forma donde nosotros reconocemos quién es Dios y por qué pienso como pienso. No voy a estar meditando en las palabras que me son dichas, no estoy meditando en las cosas que el mundo dice en las filosofías, estoy meditando en lo que Dios
dice que es en lo verdadero, en lo puro, en lo justo, en lo honesto, en lo amable, en lo que es de buen nombre y digno de alabanza. Esa es parte de la disciplina que nosotros desarrollamos para doblegar nuestra alma, y para proteger nuestra alma, y para educar nuestra alma, y para crecer, para que esa alma sea un elemento que nos ayude también a crecer y disfrutar la presencia de Dios. Segunda de Corintios 10, 3 al 6 dice, pues aunque andamos en la carne, en el alma, tiene que ver el alma ahí, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia, y yo quiero decir por qué no militamos según la carne. Cuando nosotros usamos las armas de la carne, usamos ira, usamos contienda, usamos depresión, usamos angustia, usamos temor. No nos sirven, esas no son armas correctas, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aquí llevamos cautivo, destruimos fortalezas. Ahí es donde nosotros hacemos un trabajo, así como vimos en el Salmo 103. Alma mía, bendice a Jehová. Aquí también hablamos a nuestra alma y en esta alma y en este ser, esto no se habla, esto no se dice. En el nombre de Jesús yo derribo toda fortaleza de altivez, de orgullo, de depresión, de ira, de rechazo, como se llame, se derriba y todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Dice, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Ese es un tema poderoso y tiene que ver cómo sometemos el alma, cómo educamos el alma. Y yo quiero darles, el pastor Kyle Bauer nos habló, nos dio como 4 clases de disciplinas espirituales, los pueden ver. Yo quiero hacer un resumen de disciplinas espirituales de Dallas Willard, del libro de las disciplinas espirituales de Dallas Willard. Sin embargo, en las disciplinas espirituales, el Salmo 100 dice, yo no me hago a mí mismo. Y tenemos que siempre reconocer, no importa lo que haga la disciplina y la devoción y la dedicación, eso sin Jesús y sin el poder del Espíritu Santo no es nada. Yo necesito el poder de Dios, yo necesito rendirme a Él, yo necesito buscarlo, yo necesito humillarme completamente a Él. Pero las disciplinas espirituales tienen parte en esto, pero no, ¿cuál es el punto antes de hablar de ellas? El punto es que no es por mis obras para que yo no me gloríe. No es todas las disciplinas lo que me hacen a mí. Es el poder de Dios a través de las disciplinas. Son disciplinas, como vamos a ver aquí, disciplinas de abstinencia. Aquí vemos, yo hice este pequeño dibujo. Tenemos las disciplinas de abstinencia que son el reposo, estar en quietud, el sacrificio, frugalidad, secreto, castidad. Estas son las disciplinas de abstinencia. Y también tenemos las disciplinas de participación que contrarrestan la tendencia a los pecados de omisión. Dice, la comunión unos con otros, la sumisión, la confesión, el servicio, la celebración. Pero en este cuadro, según el libro, él dice, estas disciplinas de abstinencia funcionan mejor con las otras disciplinas que son la soledad, el ayuno y el silencio. En la quietud y en el reposo conoceréis que yo soy Dios. Estas funcionan muy bien aquí. Y también, mutuamente, también vemos que en las de participación, que es la comunión unos con otros, la confesión, el servicio, la celebración tiene que ver con reunirnos juntos. También
funcionan muy bien, la de la oración, la alabanza y el estudio bíblico. Entonces, estas básicamente son todas las disciplinas, pero mire lo que dice Dallas Willard aquí. Las disciplinas de abstinencia contrarrestan la tendencia a los pecados de acción. Todos los pecados que nosotros cometemos, por ejemplo, comprar cosas que no necesitamos comprar. Bueno, aquí está cuál, la frugalidad. Decir, no, no voy a comprar, no necesito esto. Entonces yo me acuerdo una vez fui al supermercado, no al supermercado, sino a la tienda y quería un cubrecama bien bonito, primaveral, y lo encontré al 70% de descuentos. Aquí en Estados Unidos hay unas ofertas impresionantes. Y yo dije, lo quiero, aquí está, este era el sueño que yo quería. Y lo puse en el carrito y hice la pregunta, Señor, ¿está bien, Señor? Sí, sí, sí. Y el Señor me responde, ¿lo necesitas? ¿De verdad lo necesitas? Y yo, no, realmente no lo necesitaba. Y no me dijo más. Y yo, bueno, rápido lo puse de vuelta y salí corriendo porque no quería arrepentirme de la decisión de dejarlo atrás. Pero la frugalidad, el consumismo es un tema muy, muy importante porque Dios no nos llamó a acaparar y a tener un montón de cosas. Dios no nos llamó a eso. Y ahí no está nuestra felicidad. Dios no nos llamó a gastar todo nuestro salario en nosotros mismos. Dios quiere que seamos generosos. Dios quiere que pensemos en otros y no solo en nosotros mismos. Quiero el último modelo de carro. Yo nunca he tenido el último modelo de carro. Eso sí, siempre han sido carritos viejitos que se pueden arreglar. Me encantaría un carro de último modelo. Yo no tengo el dinero y yo pienso que si lo tuviera, yo no voy a gastar todo lo que tengo en algo que yo quiero, porque uno sí necesita dejar y vivir con un remanente para dar a otros, para compartir con otros. Entonces, la frugalidad, por eso sí nos ayuda mucho a esto. Vamos a hablar un poquito más de ellas. Y las de participación contrarrestan la tendencia a los pecados de omisión. La Biblia habla que que si yo sé hacer algo bueno y no lo hago es pecado. Esos son los pecados de omisión. Saber hacer lo bueno y no hacerlo. Entonces, aquí es donde estas de participación, imagínense la sumisión, ¿quién quiere someterse? A veces la comunión unos con otros, ¿quién quiere? El servicio, ¿quién quiere servir? Esas son disciplinas, nos exigen, nos ayudan realmente a crecer. Entonces aquí les voy a leer un poquito el punto de estas disciplinas. Según Wheeler, encontramos disciplinas de abstinencia y de participación, las cuales son muy importantes para nuestro crecimiento espiritual y para someter nuestra alma, emociones y pensamientos a Dios y permitirle que nos guíe. Hay 3 disciplinas de abstinencia que son, ya les mostré en el dibujo, la soledad, el ayuno y el silencio, que se juntan en la figura con 3 de participación, que son la oración, la alabanza y el estudio. O sea, aquí les muestro otra vez. Estas 3 son de participación. Se juntan. Estas funcionan también muy bien ahí. Ok. Y dan más resultado cuando se practican juntas. Este grupo de disciplinas consiste en retirarnos para dejar de escuchar todas las voces que nos rodean y escuchar a Dios. Hermano y hermana, nosotros escuchamos voces y no estamos endemoniados por escuchar voces, pero sí está la voz personal que me grita, que es mi alma, que yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, y los deseos míos, está esa voz, y está la voz del diablo también, y está la voz de Dios. Pero el problema es que a veces escuchamos las voces que gritan más, y esa voz es la mía, y posiblemente también la del diablo. Entonces la de Dios queda bajita. Por eso es muy importante estas disciplinas y nos pueden ayudar muchísimo para vivir en quietud y en reposo por un tiempo, para dejar de escuchar todas esas voces y poder escuchar a Dios. La realidad es que usted hace eso y empiezan a gritar las voces, las que de pronto no se había dado cuenta que gritaban,
las va a gritar. Yo me acuerdo un día que dije, no, voy a hacer el reposo y voy a estar. No, eso se me viene a una mano de pensamientos. Ay, la lavadora, ay, no lavé la ropa, ay, no hice esto, ay, no hice esto. Un bombardeo. Y yo decía, no, pues, ¿qué reposo es esto? Bueno, Wayne Cordero enseña, dice, mire, cuando vengan todas esas voces, escríbalas a un ladito. O sea, póngales atención, escríbalas a un ladito de su cuaderno y déjenlas ahí quietas para después. Pero para que usted pueda seguir en, en, en esa quietud y en ese reposo para buscar a Dios. Las disciplinas de abstinencia, como el reposo, el sacrificio, la frugalidad, el secreto, la castidad y el sacrificio, nos ayudan a desarrollar dominio propio. ¿Por qué nos ayudan a desarrollar dominio propio? Pues porque son cosas que no queremos hacer y nos ayudan a mantenernos humildes y a confiar en Dios, lo cual desarrolla y fortalece nuestra fe. En el grupo de las disciplinas de participación, el servicio, el compañerismo, la confesión, la sumisión y la celebración nos ayudan a ser humildes, a ser vulnerables, a rendir cuentas y a mantenernos firmes. ¿Ok? Sobre todo ser humildes y vulnerables. Ay, ay, ay. A ver, y rendir cuentas. Muchas veces como creyentes pensamos, yo y Dios, yo y Dios. Dice, no es el camino de Dios. Dios sí nos llama a someternos, a confesar, a estar con nosotros, con otros, donde hierro con hierro se aguza. Hierro con hierro se aguza. Ahora, el reposo lo vemos en Éxodo 20, 8 al 11. Aquí vemos unas disciplinas de abstinencia. Y quiero que leamos Primera de Pedro 2:11. Dice, amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Esto, ¿por qué la abstinencia? Porque necesitamos abstenernos y tenemos que hacerlo, tomar tiempo para eso. Entonces, el reposo es dejar de hacer las cosas que normalmente hacemos. Y me gusta el reposo judío porque comienza el viernes en la noche y termina el sábado a las 6 de la tarde. Y tomar tiempo para buscar a Dios, repasar su palabra. No es nada fácil, no es nada fácil. Y yo no les voy a decir que yo lo hago siempre, pero realmente es lindo, es delicioso cuando uno lo hace porque es como que nuestro cuerpo respira, nuestra mente, nuestro espíritu respira. Es dar ese tiempo y Dios lo creó para nosotros, para nuestra salud espiritual, mental y emocional. Es ese el reposo. La soledad es escogemos estar solos para reflexionar y escuchar a Dios. Bueno, en el reposo podemos estar solos. Y aquí están versículos bíblicos que les ayudan para que ustedes tengan un poquito más de estudio. Nada, excepto la soledad, puede facilitar la liberación de comportamientos arraigados que nos estorban en nuestro caminar con Dios. ¿Por qué? Porque aquí empezamos a reflexionar y a escuchar a Dios. En la quietud y en el reposo podemos escuchar a Dios y le conocemos. En el silencio. El silencio y la soledad van de la mano. Despejamos nuestras almas del sonido, ruidos, voces, palabras. Momentos en que nuestro mundo sea lo más quieto posible. Por eso es bueno apagar los electrónicos, la música, la televisión y también levantarse temprano. Yo sí le digo una cosa, si usted tiene el teléfono prendido, cuando está haciendo las disciplinas de abstinencia, no le va a servir de nada porque el teléfono lo va a distraer todo el tiempo. Una de las recomendaciones que muchos pastores hacen es apagan el teléfono y no están disponibles para nadie porque nosotros nos hemos vuelto en una cultura donde estamos disponibles 24 horas 7. Y cuando la gente sabe, no voy a estar disponible. Ahora, ¿qué pasa? La pregunta es si se muere alguien o alguien está enfermo y qué vamos a hacer. Bueno, pues se puede tener a alguien que
que viva cerca o alguien de la familia que sabe cómo llegar a nosotros y si hay una emergencia nos van a avisar. ¿Ok? Bueno, el ayuno. El ayuno enseña el autocontrol, el dominio propio y por lo tanto nos enseña la moderación y la compostura con respecto a todos nuestros impulsos primarios. ¿Cuáles son nuestros impulsos primarios? Pues comida, abrigo, ¿sí? Y albergue. Bueno, Mateo 4:4 dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra de Dios. Nos revela cuán dominantes son los deseos de, de nuestra carne. El ayuno sí nos va a revelar que los deseos de nuestra carne son muy, muy, muy fuertes. La castidad. Parte fundamental de este aprendizaje consiste en abstenerse de prácticas sexuales y no entregarse a los sentimientos y pensamientos sexuales, aprendiendo así a no dejarse dominar de ellos. El apóstol Pablo en Corintios habla en cuanto a los casados, que dice que no tengan relaciones sexuales cuando están decididos. Realmente está hablando de esta disciplina de la castidad por un tiempo y después vuélvanse a juntar. Entonces, es parte. Y los solteros, pues definitivamente es guardar su mente, guardar su corazón y entregarse a las cosas que son de Dios. Bueno, la frugalidad nos abstenemos de usar el dinero y los bienes que están a nuestra disposición para que solo gratifique nuestros deseos o nuestra hambre por estatus, glamour o lujos. Entonces, la frugalidad nos libera de la preocupación y la interacción con una multitud de deseos que harían imposible para nosotros el practicar la justicia, amar misericordia y ser humildes ante Dios. La frugalidad sí nos ayuda y uno sí necesita pensar, necesito esto. Y cuando los que tienen hijos, aprender a enseñarles, lo necesitas. Yo aprendí una cosa cuando eduqué a mis hijas. Yo nunca dije no tenemos, no hay dinero. Eso para mí es lo peor que uno puede hacer con los hijos. Yo siempre digo, lo necesitas, es importante, puedes esperar. Ok, vamos a orar por eso. Les voy a decir, yo conozco gente de mucho dinero, gente de mucho dinero que no les dan todo a sus hijos, sino que dice, oremos por eso. El dinero no dicta si compro o no compro. Dios lo dicta, porque yo le pregunto a Dios. ¿Ok? Y así enseñamos a nuestros hijos. Vamos a orar, vamos a ver realmente qué nos dice Dios y realmente esto es lo que Dios quiere. Yo tengo un testimonio. Yo me acuerdo cuando Mariana, nosotros vinimos a vivir a Texas y ella tenía su bicicleta en California y vinimos a Texas y pues dejamos la bicicleta. Y ella quería su bicicleta. Y yo le dije, yo nunca le dije, no tenemos plata. Le dije, oramos por una bicicleta. Y ella decía, no, es que Dios nunca me contesta. Ella tenía como 5 años, 7 años. Y no, Dios nunca me contesta. Todas las oraciones que le pido no me las ha contestado. Y yo, ay, Señor. Entonces yo estaba dispuesta a comprársela para ayudarle al Señor. Entonces, una vez estábamos manejando, veníamos de la iglesia en la noche y encontramos un perrito perdido. Y pues ella ama a los animales. Entonces cogimos el perrito, lo guardamos en la casa y al otro día vimos un aviso con la foto del perrito. Entonces fuimos y lo llamamos y fuimos y lo entregamos. Y adivinen qué, $100. Exactamente lo que valía una bicicleta para niños. Y pues ella vio, Dios me contestó y yo también dije, wow, Dios nos contestó porque yo estaba pensando en ayudarle a Dios, ¿no? Em, qué confianza, ¿no? Eh, y, y ella, pues la primera oración que ella vio, Dios me contestó. Pero qué oportunidad, si hubiéramos tenido la plata y ella no hubiera orado, ella no hubiera conocido que Dios es su proveedor. Ahora, les voy a contar, nosotros hemos rescatado 100,000 perritos y nunca nos han dado plata. Esa fue la única vez que nos dieron plata.
Y uno dice, wow, Señor, eras tú, porque ella oró por una bicicleta y esa fue tu provisión para la bicicleta de la niña. Qué lindo. Pero realmente, y padres, una de las cosas que yo sí les puedo decir a los padres, cuando eduquen a sus hijos, dejen que Dios se revele a ellos, no les den todo, no les den todo lo que piden, porque no le van a dar lugar a Dios. Dios tiene muchas formas de proveer para ellos también. Ok, seguimos. El secreto. El secreto nos ayuda a perder o disminuir el apetito o el deseo por la fama, la justificación o la mera atención de otros. Aprendemos a amar, ser desconocidos y aún aceptar el mal entendido sin perder nuestra paz, gozo o propósito. ¿Qué quiere decir? Que yo no tengo que defenderme, que yo no tengo que mostrar nada, que yo puedo hacer muchas cosas en secreto, nadie tiene que saber y yo también puedo sufrir en silencio. Eso nos ayuda a ser humildes. El sacrificio. Nos desprendemos de la seguridad de suplir nuestras necesidades con lo que tenemos en nuestras manos. Es el abandono total a Dios. Con la disciplina del sacrificio, practicamos diferentes dimensiones de fe y somos a menudo sorprendidos por sus resultados. El sacrificio es decir no a lo que queremos. Nos desprendemos de cosas, nos desprendemos. Y cuando se habla de sacrificio es porque me duele, no es porque me desprendo de lo que ya no sirve, no, yo me desprendo de lo que es, de lo que yo quiero y a, nos ayuda realmente a abandonarnos a Dios, a depender del Señor. Ahora, vamos a hablar de las disciplinas de ejecución o participación. Aquí tenemos el estudio de la palabra, contrarresta la soledad. Calvin Miller dice, los místicos sin estudio son solo románticos espirituales que quieren la relación sin esfuerzo. El estudio es muy importante. Estudiar la Biblia es clave para crecer en nuestra fe. La adoración es ver a Dios como digno, atribuirle y reconocerle sus grandes méritos. La adoración, yo sí puedo decir una cosa, adorar a Dios en los momentos de dificultad, de tristeza, en los momentos más difíciles de mi vida, cuando las cosas me abruman y son tan grandes y yo lo levanto y ahí te adoro a ti. Y ahí es lágrimas que salen, te adoro a ti. Yo vivo, Señor, para adorarte a ti. Ok, la adoración. No importa cuál es mi problema, no importa cuáles son las dificultades, Él no deja de ser Dios. Él sigue siendo Dios digno de toda adoración. Cuando estoy contenta y feliz, le adoro con todo mi corazón, salto, danzo, todo lo que quieran. Mi alma le alaba, mi alma rebosa en la oración. Y cuando estoy, como dice el Salmo 19, como el no sé qué, tamo al humo, algo así en la Reina Valera, dice, ahí le adoro, pero le adoro porque Él es mayor que mis circunstancias, porque lo reconozco y es lo más lindo poder adorarle a Él. La celebración es el complemento de la adoración, pues se basa en la grandeza de Dios revelada en su bondad para nosotros. Celebramos lo que Él ha estado haciendo, su grandeza, los testimonios que podemos contar. La oración, conversar, comunicarse con Dios, hablar con Dios en cada momento de nuestra vida con preguntas, ayuda, intercesión y en momentos de soledad. La oración constante solo será una carga para nosotros en la forma en que las alas son carga para el ave
de vuelo. Así dice Dallas Willard, me encanta eso. No es una carga, es esa relación todo el tiempo. Señor, ¿qué piensas? Señor, ¿qué haces? Hay momentos de intercesión donde oro, hay momentos de intercesión fuerte, hay momentos de guerra espiritual, hay momentos donde hay preguntas, hay momentos de gratitud, hay momentos, todo en la oración, de peticiones. El servicio, servir a otros como entrenamiento para resistirme a la arrogancia, el egoísmo, la envidia, el resentimiento o la codicia. Estas disciplinas realmente sí ayudan y son bíblicas. El compañerismo, los miembros del cuerpo deben estar en contacto si han de sostener y ser sostenidos el uno por el otro. Necesitamos el cuerpo y en tiempos de pandemia mucha gente dejó de tener compañerismo con los hermanos de la iglesia. El cristianismo no es de llaneros solitarios. El cuerpo tiene diferentes miembros y diferentes dones para la mutua edificación. Necesitamos estar en contacto para sostenernos unos a otros. La confesión. Nos permitimos ser vulnerables y dejamos que nuestras debilidades y fallas sean conocidas. Vivimos en la luz. Me encanta esto. Cuando nosotros entendemos que somos del reino de la luz, podemos sacar y exponer a la luz las cosas más oscuras que están en nuestro corazón. Se dice que la confesión hace bien al alma, pero le hace mal a la reputación. Y todos sabemos que una mala reputación hace más difícil la vida en relación a aquellos cercanos a nosotros. Pero la cercanía y la confesión obligan a expulsar el mal actuar. Nada apoya más la buena conducta que la pura verdad. Vivimos en luz, vivimos en verdad. Podemos hablar. ¿Y sabe una cosa? Todos tenemos áreas oscuras. Y yo creo que una cosa que se ha dañado la iglesia es cuando los líderes o los pastores no se muestran vulnerables. Una cosa, y no es que tengamos que estar confesando con todo el mundo, pero ¿sabe qué? Me gusta muchísimo el pastor Carol Bauer, porque él puede hablar de todas sus caídas y cómo Dios le habló. Y a veces, y esas cosas han sido ayuda para muchos de nosotros para decir, wow, así es. Nosotros necesitamos ser sensibles porque ¿por qué nos vamos a condenar unos a otros? Si en lo que es fuerte mi hermano yo puedo ser débil y en lo que yo soy fuerte mi hermano puede ser débil y necesitamos esa misericordia los unos con los otros, sostenernos los unos con los otros. Y yo creo que este tema de la confesión es el tema que menos se ha producido en la iglesia por temor, porque le hemos dado lugar al temor, temor al que dirán, temor al qué me va a pasar. El temor ha gobernado la iglesia. Y yo sí les animo, necesitamos aprender si queremos ser libres y queremos ser sanos. Como líderes necesitamos aprender a confesarnos los unos a los otros. La sumisión, Hebreos 13:17, no es cuestión de jerarquía y control de unos sobre los otros. El camino de Jesús no conoce sumisión fuera del contexto de la sujeción mutua de todos a todos. Hay una sujeción entre todos. Efesios dice que nos sometemos los unos a los otros en el temor de Dios. Estas son las disciplinas, me parecen muy interesantes, son bíblicas, es parte. Lo único que yo les puedo decir es, no es en sus fuerzas, necesita el Espíritu de Dios y necesita con una actitud de humildad hacerlas y vivir la vida cristiana tanto en abstinencia como en participación, pero con corazones humildes,
conociendo que es el Espíritu Santo que me santifica y el que obra en mi corazón. No son mis obras. Y quiero terminar con estas escrituras, Colosenses 1:1 al 3 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y Efesios 3:18 al 19 dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Con esto yo creo que los dejo y vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que sea ayudándonos a, a crecer, que sea ayudándonos tanto a disciplinar nuestra alma como a protegerla, como a cualquier niño que necesita ser educado y necesita ser protegido, necesitamos protegerla. La única forma de protegerla es viviendo bajo el Espíritu, con la palabra de Dios, la oración, todo lo que ya hablamos. Y la disciplina es decirle, no puedes esperar, no, no vas a decir esto, no negarnos a nosotros mismos. Dios nos llamó a negarnos a nosotros mismos. Tomar la cruz y seguirlo. Ese es el camino del cristiano. Y bueno, con esto los dejo y vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo, gracias por cada uno de los que está escuchando esta enseñanza. Yo te pido que nos ayudes a reconocer cuando el alma nos tiraniza, cuando el alma nos quiere gobernar y que nos ayudes a disciplinarla, y también nos ayudes a protegerla y nos ayudes a vivir vidas disciplinadas, sometidos a ti, Señor, buscando todas las formas posibles para encontrarte, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, que podamos escuchar tu voz, que dejemos de escuchar, Señor, las voces que nos bombardean, Señor, que podamos apagar y disminuir cada vez más las voces que nos bombardean para escuchar con mayor claridad tu voz sobre todas las cosas. Señor, bendice a cada oyente, Señor, y que esta palabra que podamos ser no solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, con esto los dejo. Que el Señor les bendiga.